hecho con todo eso que hay alrededor de ti? Tu mente ausente no vive el presente, ocupada en sí, nunca está aquí. Desdicha, maltrecha que vive y desecha, y terminas diciendo ay, pobre de mí. Aquí no hay ninguna víctima, los momentos malos son para aprender. Y te digo, la enseñanza es el camino. No te encuentres triste si los sueños no se cumplen por alguna razón, y puedes confiar en mí. Buenos días, mi nombre es Luis Martínez Conavieta y conduzco este espacio que he denominado Con Iniciativa, segunda temporada, edición 44. La cortina musical es cortesía de la banda de rock Polo y los Pibes de Nunca Jamás, y la canción se llama Los momentos malos son para aprender, en sintonía con la esencia de este programa en el cual hacemos énfasis en el aprendizaje. Estamos en 107.6 FM MDQ Radio. Técnico de sonido, Yolber Jiménez. Buen día, Yolber. Buenos días, Luis. Buenos días a los oyentes de Coiniciativa en MDQ Radio 107.6. Gracias por tu acompañamiento de cada jueves y tu asistencia profesional, Yolber. Dirección a cargo de Marcelo Russo. Recuerdo las principales vías de contacto para escucharnos: Facebook MDQ Radio, teléfono con WhatsApp para envío de mensajes, preguntas, participación en vivo y en directo, como es este programa, cada jueves a las 10 de la mañana. 663 85 90 28. Hoy y desde Buenos Aires tenemos una invitada internacional de lujo, auténtico lujo, que ahora se va a presentar con sus créditos. Simplemente digo el nombre y apellido: Liliana Corniat, desde Buenos Aires. Buen día, Liliana. Buenos días, señora Liliana. Le estoy enviando la invitación para aceptar el audio. Le va a aparecer en pantalla. Buen día, Liliana. En un momento... Gracias, Luis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo te va? Qué alegría tenerte. Muchísimas gracias, Luis, por la invitación. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Particularmente yo, te lo digo con total franqueza, muy ilusionado, muy expectante, porque desde hace una semana, más o menos desde prácticamente un mes que te puse en calendario, ha generado muchísima expectación tu visita. Bueno, muchísimas gracias. Sí, realmente es un gusto estar con ustedes y un honor para mí que me hayas invitado. Sé que tu programa es uno de los más escuchados. Te decía ayer, profesionalismo, dedicación, no hacen la diferencia y tú tienes un nombre bien ganado. Liliana, gracias por favor por estos bonitos elogios. Liliana, ¿cómo ha amanecido hoy mi Buenos Aires querido? Tu Buenos Aires querido ha amanecido, espero que más tranquilo que ayer. Estamos en Argentina atravesando tal vez una crisis pseudo institucional, ¿no? Ayer hubo un clima bastante complejo, ¿no? Porque esta preelección que se realizó hace unos días atrás fue una advertencia de alguna manera, ¿no? Para el gobierno, para las políticas que están siendo implementadas. Y bueno, entonces el clima no fue de los mejores. Bien. Pero bueno, en Argentina, yo creo que Argentina es un país que está se ha tornado resiliente a las crisis, ¿no? Tú creo que coincidirás conmigo. Es un país que nunca termina de aprender, pero también que ha conseguido salir de crisis institucionales, económicas, sociales, políticas, iguales o mucho peores que esta. Seríamos como una categoría de Marín, que superviviente total, ¿o no? Sí. Liliana, el clima institucional, ya me lo has dicho, el clima meteorológico, ¿cómo está hoy? Y ya nos introducimos en tema.
El clima meteorológico está bien mejor, ya estamos iniciando la fase de primavera, así que estamos abandonando el frío y empezando una temporada mucho más agradable. Me alegro muchísimo. Liliana, te presentás a la sociedad principalmente de Tenerife, pero también global, porque nos escuchan desde Carolina del Norte, Estados Unidos, Brasil, Noruega. Uh-huh. ¿Te presentas con tus créditos, por favor? Sí, claro. Bueno, yo soy Liliana Corniat, soy argentina. He trabajado como oficial de inteligencia durante la mayor parte de mi vida. Ingresé al servicio de inteligencia argentino muy joven. Inmediatamente después de recibirme, yo soy licenciada en Relaciones Internacionales y máster en Geopolítica. Y mi trabajo ha estado bastante vinculado con mi carrera académica desde el punto de vista de análisis de inteligencia, y durante los últimos 20 años estuve trabajando en Brasil como oficial de inteligencia, y en esa oportunidad he tenido el aprendizaje que me proporcionó estar en contacto con servicios de inteligencia de más de 20 países y con cancillerías de muchísimos estados que están presentes en Brasilia, como capital de Brasil. Entonces la experiencia profesional y académica y laboral caminaron juntas, ¿no? Prácticamente en toda mi vida. Luego, más recientemente, ya cuando me retiré de la actividad profesional, me he estado dedicando mucho más a la parte de consultoría, a trabajar como consultora en Eurofront y también dentro del Foro de la Mujer, en Seguridad, Defensa y Emergencias, que es una iniciativa de Luis Martínez Gavilán, nuestro amigo en común. Y que va de la mano de SEDEXPO, ¿no? De la Feria de Defensa Internacional. Y luego también formo parte de la Asociación Internacional de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y que es como vocal vicepresidente en Argentina, junto a Eduardo Liendo, con quien trabajamos en pro de una difusión sobre materias de defensa, seguridad y emergencias, y la importancia que esto tiene en términos de concientización social, ¿no? Eso es más o menos lo que te puedo contar de mi perfil profesional. Una pregunta que le hago a todos mis invitados. ¿Esto fue vocacional o por las circunstancias que comenzaste esta andadura laboral, profesional, que tanto te apasiona? Mira, fue una decisión bastante consciente, porque yo recuerdo que el día que decidí dedicarme al área de inteligencia, o opté por el área de inteligencia, yo tenía otra entrevista en el Poder Judicial. Las dos entrevistas llegaron a mis manos el mismo día, y recuerdo muy bien ese día porque esa decisión fue una decisión muy asertiva, porque en el área de abogacía, que también me gustaba, me gustaba especialmente el área penal. Yo pensé que en esa área tendría que lidiar con vulneración de valores, muchas veces en la defensa de un criminal, por ejemplo. Correcto. Y en el otro plano, en el plano de la inteligencia, lo que he tenido que... el esfuerzo está concentrado fundamentalmente justamente en lo contrario, ¿no? En el combate al crimen, en la anticipación para poder neutralizar las amenazas. Y esto eran dos vías completamente diferentes. Y opté, sí, realmente con conciencia y con mucho interés, con mucha inquietud,
y con mucho gusto por esta profesión que amo y respeto y que creo que debería ser mucho más profesionalizada, especialmente en los países en vías de desarrollo, en los países menos evolucionados, ¿no? Liliana, como tú sabes de este programa que es con iniciativa, que queremos inspirar a las nuevas generaciones, hoy una jovencita en Canarias que está atrapada, encandilada con tu relato de lo que haces, a lo que te has dedicado, ¿le puedes contar tus inicios? Porque me imagino que no fue que te iniciaste directamente en inteligencia. ¿Cómo fueron esos orígenes primigenios dentro de tu carrera? Bueno, yo, como te dije, me inicié en el área de inteligencia muy temprano. Yo era muy joven, tenía 19 años, estaba en el área académica, aún no había terminado mi carrera académica. Y bueno, trabajar en un servicio de inteligencia es un desafío que requiere primero estar consciente de la importancia que la inteligencia tiene para el desarrollo de una sociedad, para la seguridad, para el equilibrio, para la prevención de crisis. Fueron épocas en las que dediqué gran parte de mi vida a eso, porque la dedicación es total, ¿no? Trabajar en inteligencia es trabajar en un régimen 24/7 todo el año. Qué bien. Y estar preparado para responder a los desafíos que requiere la actividad, a los desafíos que requiere estar dispuesto y predispuesto a que la actividad está por delante de muchas veces la vida personal, los tiempos que uno precisa para descansar, claro, las vacaciones, las fechas conmemorativas. Sí, pero es una vocación. Como toda vocación, creo que la inteligencia no difiere de otras cosas. Necesitas amar lo que haces para poder en algún momento decir que nunca trabajaste en la vida porque fue completamente placentero. Yo creo que si tuviese que decirle a alguien que se inicia o que está pensando en iniciarse en esta actividad, creo que es una de las actividades más desafiadoras y más inquietantes desde el punto de vista de cómo uno trabaja y de los logros que se pueden ver, que no siempre son reconocidos, ¿sí? Pero que vale la pena el esfuerzo y la dedicación y el dejar muchas veces cosas de lado, ¿no? Personales. A esta altura, para esta chica que te decía el ejemplo que te está escuchando, ¿algún consejito, algún tip para su proyecto de vida? Mira, Luis, creo que la resiliencia hace todo en la vida, ¿no? Desde cualquier punto de vista, creo que todos los seres humanos pasamos por circunstancias que muchas veces son adversas, ¿no? Muchas veces tenemos el no como respuesta a nuestros deseos, a nuestras inquietudes, a nuestras expectativas. Y lo que creo, por lo menos es lo que a mí me sirvió, porque tanto desde el punto de vista personal como profesional, como todos, he tenido que superar situaciones y desafíos a veces demoledores. Creo que lo que uno debe hacer es tornar cada crisis una oportunidad, ¿no? Qué bien. ¿No? En vez de ver la piedra en el camino, ver el puente, ver cómo eso te facilita seguir avanzando. Creo que hay una diferencia enorme entre aquel que
y esto vale para países también, ¿no? Tú lo ves en la proyección de los países, como países que han sufrido situaciones muy complejas, y Japón es un caso bien típico, Correcto. Se renacen ante Sí. cada crisis, ante cada tragedia, ante cada... es como que el milagro de la vida se renueva, ¿no? Entonces creo que la resiliencia vale para como parámetro de vida, de actividad y de resurgimiento, ¿no? Liliana, para quienes no conocen el concepto, porque ahora está muy en boga, pero digamos, para la audiencia, es, por ejemplo, sería, para hacerlo bien ejemplificativo, recibir un golpe, literalmente, y levantarse, ¿cierto? La resiliencia. Exacto. Sí, sí, exactamente, exactamente. Sí, sí. Adaptarse, moldearse a Superar, la exacto. situación. Exactamente, sí, sí, sí. Y seguir avanzando, Y ¿no? seguir avanzando. Y que cada situación de crisis, que cada no que uno pueda recibir en su área profesional, inclusive, o en su vida personal, sirva para, no para resentirse, no para atrasarse, no para ver cómo esto afecta la autoestima, sino eh, adoptar, para adoptar una posición hasta autocrítica que te permita ver en qué medida uno puede mejorar para superar esa situación, para Claro. seguir avanzando, para seguir creciendo, ¿no? Y dentro de todo esto, el proceso de aprendizaje, tanto desde lo humano como desde lo profesional, creo que es fundamental. Este proceso de educación continuada, ¿no? Que creo que vale además para todas las actividades, no solo para el área de inteligencia, vale para todas las actividades. Creo que uno, cuanto más resiliente se torna, cuanto más aprende de las propias experiencias e inclusive de las experiencias del otro, y cuanto uno más escucha, más aprende. Qué bien. Estás muy en coincidencia con el último consultor internacional, más que nada legal, Ulises Bertolo, que hacía énfasis en que cada crisis era una oportunidad y también esto de que copiar es bueno. Él decía, copiar es bueno, no nos equivoquemos. Podemos copiar y le ponemos nuestro sello. No sé si estás de acuerdo con el abogado. Yo creo que cada individuo es una unidad preciosa y única, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de crear desde nuestra propia experiencia y desde nuestra propia eh, creatividad, desde nuestra propia esencialidad. Eh, Aún cuando tú pudieses replicar, no me gusta demasiado la palabra copiar, Bien, replicar en algún sentido otra experiencia, otra idea, puedes adaptarla a tu propia situación desde el plano profesional o personal para tornarla más innovadora, claro, inclusive. claro. Me gusta Replicar. esa palabra. Me quedo con ese Me concepto, gusta replicar. replicar. Sí. Liliana, ¿nos recuerdas Sí, alguna dime, Luis. anécdota que puedas traer a este espacio para esta jovencita que te escucha, motivadora, o algún momento que tú digas, esto lo voy a dejar en la radio en Canarias porque me gusta? Eh, Hablando de innovar, de ser resiliente y de tratar de avanzar y de no quedarse parado en situaciones críticas, yo tuve una experiencia de vida bastante complicada en un momento que fue muy marcante. Yo fui objeto de un secuestro relámpago en un momento en que estaba prácticamente estaba embarazada de mi hija menor y fue una situación muy complicada, una situación de riesgo de vida. Totalmente. ¿Sí? Y esa situación me generó esto que te decía, ¿no?
el pararse frente a situaciones complejas, a desafíos, a problemas en los que, más allá de que la vida corra riesgo o no, el trabajo corra riesgo o no, nos debe servir para, en principio, mantener el equilibrio, mantener la calma en las peores situaciones. Lo más importante, creo, es volver a una reflexión y decir, ¿cómo puedo pasar por esta situación, salir indemne o lo menos dañado posible, ¿no? Y luego de que creo que cuando uno se enfrenta a ese tipo de situaciones donde la vida está en riesgo, los valores, la escala de valores generalmente se adecúa, ¿no? Se reforma de alguna forma y pasas a valorizar cosas que son más esenciales. Yo siempre creo que cuando vemos en el estado en que se encuentra hoy el mundo, desde el punto de vista geopolítico y cómo nos posicionamos los seres humanos en el mundo, tanto en relación al medio ambiente, como al terrorismo, como a todos los desafíos y las amenazas transnacionales, vemos que la escala de valores está siendo como vulnerada y los valores esenciales están siendo dejados de lado, ¿sí? Valores esenciales, te estoy hablando como el aire y el agua, ¿no? Sí. Instrumentos esenciales para la vida. Entonces, creo que todas estas situaciones de crisis, todas las experiencias que tenemos y todos los momentos por los que atravesamos son momentos esenciales para poder revalorizar lo que es más importante y trabajar sobre ello, ¿no? Me encanta cómo está discurriendo esta charla de café con Liliana Cornead, porque es completamente humanizada. Estamos hablando con una técnica en inteligencia, pero prácticamente siento que estoy hablando con una coach. Liliana, Puede mira, ser, tal vez. Para nuestra alegría, sabes que este es un programa muy activo y desde Barcelona, Cataluña, nos está llegando una preguntita del señor Mariano Villafañe Fernández y pregunta, señora Liliana, ¿cuál es su opinión en relación de la mujer profesional vinculada al mundo empresarial actual? Bueno, ese es un tema en el que estoy trabajando muy intensamente a partir de la invitación que me cruzó Luis Martínez Gavilán para formar parte del staff del Foro Internacional de la Mujer en Seguridad, Defensa y Emergencia, ¿no? Creo que el rol de la mujer es esencial al desarrollo social, ¿sí? A la evolución social. Siempre, ahora mucho más que antes, pero siempre aposté al derecho y a la necesidad de que el ámbito femenino, que la mujer como tal, pudiese integrar cualquier tipo de actividad, pudiese integrarse al mundo público o privado, académico o deportivo, laboral en cualquier orden, desde el talento, ¿sí? La capacidad y la educación, la formación, la profesionalización en las mismas condiciones que los hombres, ¿sí? Perfecto. Y trabajar conjuntamente. Yo no me defino como feminista. Yo creo que la mujer y el hombre trabajan juntos por una sociedad mejor. La mujer no trabaja contra o competitivamente en relación al hombre, sino conjuntamente en pro de una sociedad mejor. Y en el ámbito empresarial creo que el rol de la mujer es absolutamente esencial, necesario y deseable. Creo que la mujer hoy
trabaja en el ámbito empresarial a la par del hombre en la gran mayoría de los países, con excepción de aquellos en los que por cuestiones religiosas, étnicas o de otro tipo, la participación de la mujer se ve minada y se ve reducida o se ve contenida o prohibida, ¿sí? Muy desfavorablemente, porque creo que la mujer tiene, más allá de las mismas capacidades, más allá de las mismas aptitudes, de la misma capacitación, en el caso en que estamos hablando del ámbito privado o también del ámbito público, la mujer tiene una sensibilidad hasta mucho más asertiva muchas veces que le permite insertarse en el mundo empresarial desde una óptica un poco más humanizada, si querés. Sí, coincido contigo, coincido contigo. Yéndonos de lleno a tu actividad profesional, tu trabajo de oficial de inteligencia y seguridad en el Consejo de Área Política, más o menos, ¿en qué consistía? Lo que puedas contarnos, por supuesto. Claro, yo estuve trabajando como oficial de inteligencia ante la la Agencia Brasileña de Inteligencia en Brasil, desde mi rol como consejera política en la Embajada Argentina. En líneas generales, los servicios de inteligencia están representados a través de las embajadas en los países, ¿sí? Lo cual es absolutamente necesario, porque creo que la diplomacia requiere trabajar articuladamente tanto con las áreas de desarrollo económico, ¿sí? Tanto con las áreas de exportación, de desarrollo, de crecimiento, como con las áreas de seguridad, defensa, inteligencia y emergencias. Y este es el rol que cumplen, en definitiva, los oficiales de inteligencia de todos los servicios del mundo, con los cuales tú trabajas cuando estás en el exterior. Desde el punto de vista de la consejería política, en las embajadas se trabaja en forma también articulada con las consejerías políticas de otros países sobre el escenario que te toca trabajar, sea desde el ámbito político, desde el ámbito de defensa, desde el ámbito de seguridad. Se producen análisis prospectivos, se articulan todas las reuniones que el ámbito diplomático desarrolla en su interacción con otros países y con el país en el que cada embajada interactúa. Y es un trabajo realmente dinámico, muy fluido, en donde el desafío es vencer los egos institucionales, ¿no?, que tanto obstaculizan la gestión de gobierno. Muchas veces cuando nosotros hablamos de políticas públicas, lo que no vemos que detrás de cada política pública hay un trabajo interagencial que no siempre es fácil, donde los egos institucionales juegan un rol muchas veces adverso y es un gran desafío vencer. Yo siempre apuesto a la multidisciplinariedad. No hay ningún área de trabajo que pueda prescindir hoy del trabajo interagencial, porque estamos atravesando una situación de vida y de contexto internacional donde todos los problemas son multidimensionales. No hay un problema que tenga que ver específicamente con defensa, con inteligencia, con economía. Todo es interrelacionado, ¿sí? Todas las dimensiones del Estado están interrelacionadas y eso en las embajadas es
bien concreto y bien plausible. El trabajo entre todas las agencias, entre todas las áreas, es no solamente necesario, sino deseable para una producción mucho más asertiva. Liliana, rescato de todo esto como lectura para esa jovencita que nos está escuchando, pongámosle un nombre, María, que va a tener un gran desafío, que tiene que ser una persona que le vaya a gustar trabajar en equipo, entonces. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que trabajar en equipo es un requisito medular, esencial a cualquier actividad, no solamente en la actividad académica. Creo que en el ámbito privado esto funciona y debe funcionar permanentemente, tanto como en el ámbito público y en cualquier actividad. Yo creo que la posibilidad del trabajo en equipo te da una mayor apertura mental, te da la posibilidad de crecer, te da la posibilidad de aprender y te da la posibilidad además de generar decisiones, procesos decisorios mucho más asertivos. La posibilidad de intercambiar opiniones, de estar en contacto con otras personas, de escuchar la opinión de otras personas y de trabajar en una revolución de ideas permanente, te permite crear nuevos escenarios, evaluar nuevas alternativas, observar más especialmente cuáles son las vulnerabilidades, cuáles son las fortalezas de cada decisión que va a ser adoptada, ¿no? Entonces, me parece como absolutamente necesario el trabajar en equipo y en crear equipos multidisciplinarios. Liliana, está muy activa en las redes sociales. Me llega otra pregunta, también muy interesante, en línea con tu trabajo. ¿Cómo ve la seguridad ciudadana en los países de Latinoamérica que tienen tanta violencia social? Veo la situación de seguridad como un desafío complejo para todos los países de América Latina, en una escala en la que existen situaciones de inseguridad que son relativamente controlables y contornables, y otras situaciones que son muy complejas. En el continuo que va de 0 a 10, por ejemplo, Argentina no creo que sea un país que tenga una situación de inseguridad ciudadana terriblemente crítica como otros países, como México, por ejemplo, o como Colombia en su momento, tal vez no tanto ahora, o inclusive como Brasil, ¿no? Que tiene 60.000 muertes por arma de fuego por año. Entonces, la situación de seguridad, en mi percepción, está absolutamente vinculada al tema del desarrollo social y de la inclusión. Existe una especie de círculo vicioso de la pobreza y de la exclusión social que genera mucha mayor cantidad de individuos de mano de obra y de masa de maniobra para el crimen, ¿sí? Porque la realidad es que quien está fuera del sistema laboral y quien está fuera del sistema educativo en una determinada franja etaria, como los jóvenes, como gran parte de los jóvenes, y que está permanentemente sometido a la imagen de que el éxito está asociado al tener, al poseer, ¿sí? A un nivel de vida. El crimen ofrece hoy una oportunidad de trabajo y de enriquecimiento mucho mayor, mucho más dinámica y mucho más fluida que las fuentes de trabajo. De hecho, la pandemia, sí, de hecho la pandemia fue un escenario absolutamente favorable al crimen organizado y a la delictividad en general. Todos los indicadores delictuales aumentaron en pandemia. Entonces, ese círculo vicioso además está nutrido de la corrupción institucional sistémica que afecta a nuestros países.
Y todo esto se recicla en más criminalidad, en más informalidad, en más ilegalidad. Entonces, desde el subdesarrollo no se pueden generar situaciones de mayor seguridad, no se pueden elevar los niveles de seguridad. Creo que van de la mano. Necesitas crear condiciones de educación y de empleo para poder reducir la inseguridad pública. Qué interesante, porque... Esta es la fórmula. Me encanta tu fórmula porque otras personas más ligeramente podría decir, digamos, por decirlo así pronto, más represiones, ¿cierto? Pero no pasa por ahí. Para una contención. No, Luis, porque tú lo ves con el caso del consumo de droga, por ejemplo, es un caso bien representativo de lo que te digo. No puedes continuar encarando el tema del consumo de drogas como una cuestión policial. Bien. O una cuestión criminal, porque llenas las cárceles de personas que entran a sistemas donde en vez de poder formarse para volver a reinsertarse a la sociedad, los sistemas penitenciarios se han tornado sistemas de reciclaje de personas que vuelven a integrarse a las redes criminales. Qué interesante. Ni hablar de Europa, donde por ejemplo, los sistemas carcelarios son sistemas en los que inclusive existe una dinámica de reclutamiento y adoctrinamiento religioso con fines de radicalización. Exacto. Entonces, el problema de las drogas, volviendo a lo que te decía, sí, debes encararlo desde un punto de vista de política sanitaria, no desde política penitenciaria, porque no estás resolviendo ni una cosa ni otra. Entonces, me parece a mí que debemos partir del combate a las causas antecedentes de la inseguridad. Y las causas antecedentes de la inseguridad están vinculadas a la falta de empleo, a la desistencia escolar cada vez más temprana, a la corrupción. Y todos estos factores son anteriores. La inseguridad es la consecuencia de. Claro. Es como el síntoma y la causa motora de una enfermedad, ¿no? Y esto lo ves claramente en todos los países de América Latina. Liliana, me retrotraigo a tus palabras anteriores. Digamos que esto exigiría un trabajo multidisciplinario, ¿cierto? Sin duda, sí, sin duda. El tema de inteligencia criminal, que en este caso es todo lo que el área desde el cual encaramos todos los problemas de seguridad ciudadana y todos los crímenes urbanos y todos los delitos conexos. Es un área en la que, reitero, no es posible trabajar desde un punto de vista estrictamente vinculado a la seguridad como área, como herramienta, a través de la investigación criminal, a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad como mecanismos o como instrumentos de represión. No, creo que todo lo que tiene que ver con seguridad y con inteligencia está vinculado a otras áreas y es así que debería funcionar. La inteligencia es un sistema que involucra desde las áreas de economía, de inteligencia económica y comercial, hasta las áreas de defensa. Y desde esta perspectiva es desde donde podemos elaborar escenarios prospectivos que nos permitan anticipar cuál es la principal capacidad que el crimen tiene. Es el factor de sorpresa. El factor sorpresa es la capacidad que tanto las organizaciones criminales como las organizaciones terroristas tienen para vulnerar el principal desafío de la inteligencia, que es anticiparse a lo que va a pasar, anticiparse a lo que va a suceder.
asesorar a las autoridades para la tragedia, para el desastre, para la crisis o para lo que va a venir que sea altamente positivo, ¿no? Entonces, cuanto más multidisciplinario es el trabajo, mucho más asertivamente van a ser adoptadas las decisiones. Liliana, curiosidad técnica, sí. Cuando tú y tu equipo de trabajo realizan escenarios a futuro, hoy y tras la pandemia, normalmente se trabaja a 1 año, 2 años, 5 años, 6 meses. Bueno, depende de lo que estamos hablando, ¿no? Siempre hay un corto plazo, siempre hay escenarios de corto plazo, que generalmente estamos hablando de 1 año, de periodos de 1 año, claro. De escenarios de mediano plazo, que hablamos de escenarios de 3, 4, 5 años y de largo plazo 10 años. Creo que los referentes más indicados para cuando hablamos de escenarios de largo plazo son quienes trabajan en la inteligencia en los países asiáticos, ¿sí? La cultura asiática generalmente mira allá adelante, muy, muy, muy asertivamente allá adelante. Qué interesante. ¿No? Y tú ves que las políticas y los planes económicos, políticos, de defensa, todos en China, vamos al caso de China porque es el actor dominante del escenario internacional hoy, los planes siempre son de larguísimo plazo. Son planes de 10 años para adelante. Liliana, ¿qué es IDEF? ¿Qué es IDEF y en qué trabajas ahí? IDEF es el Instituto de Desarrollo Económico y Social de Fronteras. Es un think tank que tiene su sede en Foz de Iguazú, en el estado de Paraná, en Brasil. En ese instituto brindamos capacitación a las fuerzas y cuerpos de seguridad en relación a gerenciamiento de seguridad en fronteras. Trabajamos en el área de triple frontera específicamente y trabajamos ahí como consultores de Eurofront en el programa de fortalecimiento de los sistemas de control y de fiscalización de fronteras en América del Sur. Este año y el año pasado hemos trabajado en conjunto con los expertos de Eurofront para intentar contribuir al fortalecimiento de todos aquellos mecanismos y herramientas que las fronteras, que los estados tienen en las fronteras para contrarrestar el crimen organizado transnacional. Y IDES es un instituto en el que yo actúo como directora del área internacional, realizando acuerdos de cooperación con otras instituciones de otros estados también, para promover cursos, para promover webinars, para promover distintas actividades relacionadas justamente con nuestra área de interés, que es el desarrollo económico y social de fronteras como base, como solución parcial a estos problemas de seguridad que se plantean en todas nuestras fronteras y que yo te decía que tienen como causas antecedentes el subdesarrollo y la exclusión social, la informalidad laboral, entre otros factores, y que es necesario combatir desde propuestas un poco más innovadoras. Ahora estamos organizando el segundo foro internacional, trinacional de violencias, de combate a las violencias, que va a ser realizado ahora en el mes de octubre, justamente abarcando el área de triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, que es un área paradigmática por dos cosas. Primero, porque es una de las fronteras mejor equipadas, ¿sí? Desde el punto de vista de cómo trabajamos articuladamente y multidisciplinariamente en el comando tripartito, donde también tuve la gratificante experiencia de trabajar durante mi carrera, y luego también porque trabajamos todas aquellas otras áreas que están relacionadas con el desarrollo social y la integración, ¿no?
Liliana, para quien está en Europa y desconoce un poquito la importancia estratégica, geopolítica de tu ámbito, ¿qué implicaciones tiene la Triple Frontera? ¿Por qué es tan importante? Mira, Luis, la Triple Frontera es es un área de conurbación que es muy importante porque mucho más allá del crimen organizado transnacional, es un área en la que confluyen tres culturas, ¿sí? Confluyen tres comunidades, confluyen tres economías, confluyen tres oportunidades de desarrollo. ¿M? Es un área en la que tenemos enorme cantidad de recursos, empezando por el agua, por el acuífero Guaraní, la hidrovía Paraná-Paraguay, que es la principal vía de salida de todos los productos exportables de Argentina, de Brasil y de Paraguay. Es un área en la que existe una explotación turística muy importante y además es un área que para nosotros los argentinos quedó bien marcada, ¿no? Porque desde allí, de alguna forma, se planificaron los atentados que Argentina sufrió, los atentados terroristas, en el año 92 y en el año 94 contra la Embajada de Israel y la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina por parte de un comando de Hezbollah. Y que fue una experiencia tan trágica y tan compleja, ¿no? A partir de allí, la Triple Frontera como unidad de análisis y de observación pasó a ser considerada por los servicios de inteligencia del contexto internacional un área de interés, ¿no? Y de preocupación. Y lo sigue siendo, ¿no? Y hoy, con vistas a lo que representa para el mundo islámico, ¿no? La creación de un nuevo Estado islámico en Afganistán, cómo esto repercute en el fortalecimiento a futuro y a un futuro bastante próximo de Al-Qaeda, por ejemplo, y de otras organizaciones terroristas, cómo esto también impacta en la Triple Frontera, ¿no? La Triple Frontera es un área en la que existe una de las mayores diásporas libanesas y árabes en generales. Entonces, para nosotros, este cambio que se ha producido en Afganistán, esta salida de los países occidentales de Afganistán y este renacer del Talibán es también un elemento a ser considerado a la hora de evaluar desde el punto de vista de inteligencia, seguridad y defensa, cómo esto puede repercutir en las distintas áreas sensibles que el mundo tiene, ¿no? No solamente Triple Frontera, hay otras áreas en las que Europa es uno de los teatros de operaciones del terrorismo de mayor criticidad, si quieren, ¿no? Qué interesante, porque a veces, hoy casi prácticamente muchos somos ciudadanos globales, ¿cierto? Nacimos en un sitio, vivimos en otro. Sí. Pero lo que rescato de toda esta charla de café contigo, Liliana, es que ningún europeo puede decir, o al revés, latinoamericano, eso pasa allí o pasa acá. No. Nos tiene que preocupar a todos este fenómeno, ¿cierto? Sí, exactamente, Luis. Yo creo que los gobiernos tienen un desafío por delante que tiene que ver con la concienciación de las sociedades en relación a la seguridad y a la inteligencia y a la defensa como áreas absolutamente esenciales al bienestar, al desarrollo y a una vida más segura. No existe concienciación en términos de seguridad, por ejemplo, no existe.
las personas no son conscientes de la importancia de estas áreas de actividad. Generalmente la inteligencia destaca por cosas negativas o se vuelcan las noticias, se explota los temas de inteligencia desde el punto de vista mediático como algo bueno, que en algún momento se instala por un escándalo, o se instala por una debilidad o por algo errático, pero la realidad es que la inteligencia trabaja cotidianamente en pro de anticipar situaciones de riesgo, de amenazas, de anticipar riesgos y neutralizar amenazas en forma permanente, ¿no? Y detrás de cada servicio de inteligencia hay un trabajo que realmente debe ser considerado muy importante para la estabilidad de la sociedad. Liliana, llegando a una conclusión y darte un baño de alegría desde la audiencia, Villafañe desde Barcelona, Cataluña. Para Liliana, qué excelente comentario de criminalidad. Un saludo. Vamos concluyendo con este saludo de un oyente, de un seguidor para ti, que nos da la pauta, es un termómetro del impacto que ha tenido esta charla contigo. Rescato como conclusión que has puesto en valor la divulgación de conceptos de inteligencia, que no tiene que ser un tema oscuro y que tenemos que ir a por una concientización de la cultura de seguridad y defensa. Sin duda. Tenemos que cambiar esa percepción de que la inteligencia es un submundo, el submundo de espías que están. No, creo que hoy la inteligencia es una herramienta de la cual ningún Estado puede prescindir y debe ser una herramienta apolítica. Perfecto. ¿Sí? La inteligencia trabaja para un Estado, no trabaja para gobierno. Debe ser altamente profesional, ¿sí? Y lo más apolítica posible. Liliana, has sido una gran embajadora y portavoz de este tema hoy, de inteligencia, defensa y seguridad. Te agradecemos enormemente. Saludos para mi Buenos Aires querido y te conmino al año que viene a que vuelvas con iniciativa Top Leaders. Muchísimas gracias, Luis, por la oportunidad de estar en tu programa y agradezco muchísimo a toda la audiencia que ha estado participando de esta charla de café, que ha sido súper agradable y mil gracias. Gracias. Nos despedimos con mucha iniciativa hasta el próximo jueves, cuando tendremos al consultor de gobiernos José Javier Díaz. Gracias y buen día, Liliana. Gracias a la audiencia. Gracias, seguidores. Estás escuchando